al que vive y reina. Amén. Amén, amén. Amén. Un aplauso para los señores. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios vivo? Amén. ¿Pueden tomar un rato de tiempo para saludarlos? Oh, yo pensé que me estaba diciendo que Saúl es un amigo. José. Ah, Alexia. Yo pensaba que iban a para acá, del otro lado. A su gloria. ¡Gloria! Me pueden acompañar en el libro de Gálatas 2:20. Si ya lo tienen, me puede decir un amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Así dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, amén. Un fuerte aplausos. Vamos a hablar un poquito de la revelación que nos ha hablado nuestro Dios. Y con Cristo estamos juntamente crucificados, dice. Pero Cristo, ¿por qué estamos juntamente crucificados con Él? Porque Cristo, ya no estamos crucificados con Él porque Él ya no está en la cruz. Amén. Entonces, ¿qué es la crucificación que estamos nosotros ahorita? Significa que nosotros que estemos rendidos, sometidos en el propósito y en el plan del Señor. Amén. So, tenemos que someternos a Él para poder decir nosotros que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Amén. Y habló el apóstol también donde dice así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradado a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa cuerpo? Significa cuerpo porque estamos presentes en nuestro cuerpo, estamos presentando todo. Amén. Y el sacrificio quiere decir porque es un ofrecimiento a Dios,
es una presentación de nuestro ser a Dios, de rendición y sometidos a Dios, para que Él sea glorificado en nosotros y nosotros seamos transformados. Amén. Aleluya. Porque la sacrificación nosotros lo entendemos así, que cuando nosotros queremos hacer algo es como queremos ser a la fuerza, o queremos algo con obligación, pero así no es voluntariamente. No tenemos que ser que seamos reforzados o nos obligan a hacer las cosas, sino que tenemos que ser voluntariamente para agradar a nuestro Dios. Amén. Eso es lo poquito que yo aprendí, pero hay mucho más, pero esperamos en Dios que Él nos va a revelar mucho más. Amén. Entonces vamos a leer unos versículos de la ofrenda. ¿Me pueden acompañar en Malaquías 3:10? Amén. Cuando ya lo tienen, pueden decir amén. Así es, amén. 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 Así dice: traed todos los diezmos en el alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Dice Dios que probadme ahora, dice Dios. ¿Cómo vamos a probar Él si Él es de todo? Él es el dueño de todo, que nos va a derramar bendiciones sobreabunde, y muchas bendiciones. Entonces ya pueden traer las ofrendas, los diezmos, los que Dios los ha dado, pueden traerlo en el alfolí. Amén. Amén. Pueden poner de pie para orar por las ofrendas. Gracias, Señor, gracias, Padre. En este momento hemos venido delante de ti, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre, y también entregamos las ofrendas y diezmos, Señor. Bendícelos y multiplícalos, Padres, y bendice a aquellos que dan con alegría, y los que no tienen, provéeles. Y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por la multiplicación. Amén. Damos gracias a Dios por la multiplicación, por todo lo que Él ha hecho, porque Él ya lo ha dicho y así es. Amén. Amén. En este momento le voy a dar el tiempo a mi amada. Amén. Damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad que hemos venido aquí en este lugar para darle la honra y gloria para Él. Amén. Me dijeron que voy a pasar unos anuncios, entonces dije yo, ¿por qué voy a pasar los anuncios? Hasta el viernes voy a tocar yo que orar sobre las ofrendas. Es mi esposo que va a dar va a orar sobre las ofrendas, dije yo, ¿verdad? Pero cuando me dijeron que tengo que pasarme yo los anuncios, entonces porque la verdad, hermanos, que Dios es bueno, solo Dios sabe que
me dio la oportunidad que me pasé aquí en este lugar, porque es la primera vez, ¿verdad? Uno se pone nervioso, pero nosotros podemos. Porque nosotros tenemos que obedecerle a Dios, porque Él nos escogió para obedecerle a Él. Entonces así dijo, bueno, si es así, dijo Dios, entonces voy a pasar. Entonces el anuncio que voy a dar dice, el primer anuncio es recordar de llevar todo el papel amarillo, este papel amarillo de sus hijos, y tiene que darse a la hermana Lucy Ojeda. Y también el otro anuncio es la que ya lo han pagado el libro del discipulado de mujeres. Entonces, las que ya han pagado ya pueden recoger. Eso es lo que me dijeron. Amén. Entonces, en este momento dejo con el pastor que nos trae la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él es grande, Él es poderoso, Él es maravilloso, Él es el único Dios verdadero. Y a Él damos toda la gloria y toda la honra y toda la exaltación. Amén. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Y quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Lucas, el capítulo 9 del libro que escribió Lucas, y el verso 23. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Se dice así el Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Puede tomar su lugar. Puede tomar sus asientos. El Señor nos ha venido hablando acerca de ya no vivo yo. Amén. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. El día viernes el Señor nos estuvo hablando y se mencionó algo que vamos a darle la continuidad en esta tarde. Se mencionó acerca del discipulado de Jesús o de Jesucristo antes de la muerte y resurrección de Él, y el discipulado de Jesucristo después de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y es muy importante que nosotros entendamos esta verdad que Dios nos ha revelado acerca de este discipulado de Jesucristo. ¿De qué nos habló el Señor el día viernes? Del discipulado de Jesucristo antes de su muerte y resurrección, y el discipulado de Jesucristo después de su muerte y de su resurrección. Ahora, esto es muy importante para entender lo que el Señor nos está hablando y nos está ampliando acerca del ya no vivo yo. En este pasaje que se nos leía el día viernes, dice claramente algo, y esto lo dice el Señor Jesucristo cuando lo dijo el Señor Jesucristo antes de morir y de resucitar. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Y quiero hacer énfasis nuevamente, antes de morir y de resucitar. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Cuando dice niéguese
a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué está diciendo el Señor claramente en este pasaje? Cuando dice niéguese a sí mismo, ¿de qué está hablando el Señor? ¿De qué está diciéndonos el Señor? De que es un negar que propio, que es una acción ¿de quién? Personal. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Señor Jesucristo? ¿Y qué está diciendo? Que es un esfuerzo tuyo el que debe de hacer de negarte a ti mismo, que es una fuerza propia, que es una acción propia tuya de tomar esta determinación, que es un esfuerzo humano. Más adelante vas a ir comprendiendo en este aspecto lo que el Señor nos ha hablado. Pero ¿qué está diciendo en este pasaje específicamente? Y esto es antes de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Tú tienes que poner todo tu esfuerzo humano para seguirme. Tiene que ser toda tu fuerza humana poniéndola en acción. Leamos este otro pasaje para ir avanzando. Un pasaje que nos habla después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Filipenses capítulo 4, el verso número 12 y el verso número 13. ¿Qué dice en este pasaje? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Todo lo puedo como en Cristo que me fortalece. Al ver estos dos pasajes, ¿qué es lo que usted nota ya que el Señor nos está hablando? El primero que decía, niéguese a sí mismo. ¿Qué está diciendo? Es un esfuerzo tuyo, es una acción tuya, es una determinación tuya, un esfuerzo humano tuyo. Y en este otro pasaje, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Porque todo lo podemos vencer. ¿Por qué todo lo podemos lograr? ¿Por qué todo lo podemos enfrentar y salir victoriosos? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Amén. Entonces aquí ya no es un esfuerzo humano tuyo. Aquí ya no es un esfuerzo humano tuyo. Aquí ya no es una acción tuya. ¿Aquí qué es? Aquí es Cristo en ti. Aquí es la naturaleza de Cristo en ti. Aquí es el poder de Cristo en ti. Entonces, ¿están notando ustedes una diferencia entre el discipulado de Jesucristo antes de morir y resucitar y el discipulado de Jesucristo después de su muerte y su resurrección? Y usted nota varios pasajes en la Escritura donde Jesucristo, antes de morir y de resucitar, decía palabras como estas: niégate a ti mismo. Si no aborreciere a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Si no dejara todo, no puede seguirme. ¿A dónde estaba hablando el Señor Jesucristo antes de su muerte y de su resurrección? Estaba hablando al entendimiento humano y les decía ahí, por ejemplo, nos decía a nosotros antes de nacer de nuevo, nos decía: haz el mejor esfuerzo que tú puedas hacer para seguirme. Haz el mejor esfuerzo que tú puedas hacer para servirme. Haz el mejor esfuerzo que tú puedas hacer para honrarme. Esto es antes de su muerte y de su resurrección. Ahora, después de su muerte y de su resurrección, ¿qué es lo que dice el Señor? Por ejemplo, en este caso,
que todo lo podemos lograr, pero ¿dónde? ¿Cómo? En Cristo, en la persona de Cristo, en la naturaleza de Cristo, en el poder de Cristo, en la gloria de Cristo, en el poder de su Espíritu Santo. No sé si lo están ya captando o entendiendo, porque ¿cuál es el discipulado que Cristo quiere que nosotros aprendamos de Él? Antes de su muerte y de su resurrección, o después de su muerte y su resurrección. Ahí está el punto exacto que nos está hablando el Señor acerca del yo, porque ya no vivo yo, porque ahora vive Cristo en mí. ¿Por qué vive Cristo en mí? Porque murió y resucitó. Ahora, en este ejemplo, ¿qué es lo que sucede o debe de suceder en mi vida cotidiana? De que todo lo que enfrente lo puedo vencer. ¿Por qué? Porque Cristo es el que me fortalece. Cristo es el que tiene el poder. Cristo es el que tiene la autoridad. Cristo es el que gobierna. Ahora, todo lo puedo, ¿por qué? Porque es Cristo en mí. A propósito, el Señor enseñaba de esta manera antes de su muerte y de su resurrección. ¿Para qué? Para que los discípulos entendieran que sin Él, que sin su poder, en su fuerza humana, no iban a poder servirle a Él. Por eso, a propósito, el Señor, y esta es una verdad que nos ha revelado, una revelación tan impresionante, a propósito lo hizo de esa manera. Habló a los discípulos en este aspecto, ponía a los discípulos o a los que lo querían seguir entre la determinación propia humana de ellos para vencer los obstáculos y seguirle a Él y servirle a Él, para llegar a un punto después de su muerte y de su resurrección de decir: ahora quiero que ustedes entiendan por qué les enseñé de esta manera, porque ahora a mí me ha sido dada toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio, todo está bajo mi autoridad. Pero eso es después de su muerte y de su resurrección. Un ejemplo muy claro de esto que estamos hablando lo encontramos en Mateo capítulo 26 y verso 31, para que entendamos o comprendamos un poco mejor lo que nos está hablando acerca del discipulado de Cristo antes de su muerte y de su resurrección. Mateo 26, verso 31 y 32 dice de esta manera: entonces Jesús les dijo. ¿Qué les dijo Jesús? Todos vosotros que se van a escandalizar de mí esta noche. ¿A quién les dijo esto? A todos sus discípulos, a los 12. ¿Qué les dijo? Todos. Porque escrito está. ¿Qué está escrito? Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Note lo siguiente: pero después que ¿qué? Que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Miren lo que les está diciendo a los discípulos antes de que fuera muerto en la cruz y antes de resucitar. ¿Qué le dice a sus discípulos? Todos ustedes se van a escandalizar de mí, todos ustedes se van a echar para atrás, todos ustedes van a perder la fe. En otras versiones dice de esa manera: van a dejar de confiar en mí. ¿Quién? Todos ustedes. Y anteriormente, como les había dicho, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y ahora en esta parte les está hablando de una verdad impresionante.
les dice de otra manera: todo el esfuerzo humano de ustedes no es capaz de mantenerse firme a servirme. Toda la buena intención que ustedes tienen de servirme humanamente no lo pueden lograr. Y en esta noche, estoy hablando de este pasaje, en esta noche ustedes se van a dar cuenta de esta realidad. Todos se van a escandalizar. Todos. Pero, ¿qué dice? Después de que haya resucitado, las cosas van a ser distintas. Antes de morir, de resucitar, todos ustedes se van a escandalizar, van a dejar de confiar en mí. Pero después de que haya resucitado, respondió Pedro. Continuamos leyendo, verso 35. Respondió Pedro y le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Aunque todos se escandalicen de ti. ¿Qué dijo? Yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro siguió aferrado a lo que estaba diciendo y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué dice? Y todos los discípulos, ¿qué decían? Dijeron lo mismo. Estamos viendo y estamos recibiendo la importancia del discipulado de Jesucristo antes de su muerte y resurrección, y entender el discipulado de Cristo después de su muerte y de su resurrección. Y es importante que nosotros estemos ubicados en cuál discipulado estamos nosotros viviendo. De Cristo, por supuesto, en cuál discipulado de Cristo estamos nosotros viviendo. Si el discipulado antes de que Él murió y resucitó, o el discipulado después de que Él murió y resucitó. Aquí ellos estaban expresando que el discipulado antes de su muerte y de su resurrección. ¿Y qué es lo que les dijo el Señor claramente? Ustedes se van a escandalizar. ¿Pero qué dijo Pedro? Yo nunca me voy a escandalizar. Y no solamente Pedro, sino todos los demás. Y Jesucristo le dice claramente, Pedro, quiero que entiendas algo. No sé, no se lo dijo ahí, pues, sino nosotros lo sabemos. Ahorita tú no tienes la capacidad, no tienes el poder para mantenerte fiel a mí. ¿Por qué? Porque no he muerto ni he resucitado. Tú no puedes ser capaz de mantenerte unido a mí y me vas a negar. Y es más, le dice el Señor, antes de que el gallo cante, 3 veces me vas a negar. Y ustedes conocen la historia. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Exactamente lo que dice el Señor. Veámoslo en Mateo, ahí mismo, pero ahora el verso 74 y 75. Cuando le empiezan a preguntar y a decir, tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos, caminas como ellos, te expresas como ellos. ¿Qué hizo Pedro? Él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Qué es lo que el Señor está enfatizando en estos pasajes?
que cualquier esfuerzo humano, cualquier determinación humana, cualquier iniciativa humana propia no es capaz de estar unido a Cristo. Lo va a negar. Cuando un discípulo de Jesucristo no comprende exactamente el poder de la muerte y de la resurrección de Cristo, esto es lo que está sucediendo. Fácilmente niega al Señor. Fácilmente se aparta del Señor. Aunque después, como Pedro, llore amargamente. Pero ¿por qué no puede expresar tal capacidad? Porque no se tiene un entendimiento bien claro de lo que Cristo logró en su muerte y en su resurrección. No es solamente la muerte lo que tiene el poder en nosotros, sino la resurrección también de Cristo. Entonces el discipulado antes de la muerte y de la resurrección de Cristo refleja claramente incapacidad en el discípulo, refleja claramente debilidad, refleja claramente, el discípulo expresa claramente apartamiento del Señor, evidencia claramente que está lejitos o siguiendo de lejos al Señor, como en el caso de todos los discípulos. Porque los discípulos, aunque habían estado con el Señor Jesucristo por 3 años y medio, viendo las obras poderosas que Jesucristo manifestaba del Padre, el poder glorioso de Dios a través de la vida de Jesucristo, ¿por qué los discípulos llegaron a este extremo? Simple y sencillamente porque Cristo no había muerto y no había resucitado, y por eso ellos no podían expresar la gloria de Dios en sus vidas. En ellos no había llegado todavía el poder de Dios en sus vidas. Por eso era muy evidente que el esfuerzo humano de cada uno de ellos, aunque tenían muy buenas intenciones, aunque se oyera muy bonita la frase de Pedro de decir, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar, se oía una palabra muy que no te voy a dejar solo. Y Jesucristo le dice, pues aunque digas aunque digas eso, yo sé que tú me vas a negar y lo vas a hacer 3 veces. ¿Por qué? Porque la condición verdadera del hombre, sin vivir la realidad de un Cristo crucificado y resucitado, esto es lo que va a expresar. Cuando un discípulo del Señor no solamente entendido, sino no ha vivido, no ha recibido lo que Cristo nos da por medio de su muerte y de su resurrección, este es el estilo de vida del discípulo, aunque conozca al Señor Jesucristo, aunque haya oído hablar de Él. Este es el estilo de vida que niega de la grandeza del Señor, y no negarlo abiertamente también como Pedro, sino al no expresar la gloria de Cristo que se está expresando, que no ha hecho nada en el discípulo. Al no expresar transformación, que está expresando que Cristo no ha hecho nada en su vida. Al no expresar crecimiento y madurez, ¿qué está expresando el discípulo? Que el poder de Cristo es pequeño, limitado, que no es suficiente para transformarlo. Pero eso no es debido a que Cristo tenga o no tenga la capacidad o no tenga el poder. Es debido a que en el entendimiento no se ha recibido
no se ha experimentado la muerte y la resurrección de Cristo. No se ha entendido en su totalidad. Y por eso se expresa o se sigue expresando: niéguese a sí mismo. Y continúa el discípulo haciendo un esfuerzo humano. Y todo esfuerzo humano en un determinado tiempo va a cansarse. Todo esfuerzo humano en un determinado tiempo va a llegar a desfallecer. ¿Por qué? Porque es una fuerza humana, es una entrega humana, es una determinación humana, y puede verse muy bonita de que algún discípulo como Pedro diga: yo no te voy a dejar, no me voy a apartar de ti, no te voy a negar, y se puede oír muy entusiasta, muy positiva la persona. Pero en la realidad, Jesucristo sabe que un discípulo que no ha experimentado su muerte y su resurrección le va a negar continuamente. Le va a negar seguido y va a llorar amargamente como Pedro. Por eso el Señor nos empezó a hablar acerca del yo. ¿Dónde muere el yo? Por eso en Gálatas nos decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí murió el yo carnal. Pero después nació, cuando Cristo resucitó, ¿qué es lo que nació? El yo sometido al Señor. Así es que es muy importante lo que el Señor nos habla acerca de su muerte y de su resurrección, porque ahí es donde se completa el plan de Dios, una de las partes del plan de Dios en el proceso de nosotros. No sé si estamos entendiendo todo esto o bajo la velocidad un poquito. Antes de su muerte y de su resurrección, ¿qué Cristo decía? Niégate a ti mismo. Es un esfuerzo humano para llevarnos a un punto. ¿A cuál punto? De que no podemos someternos a Dios por nuestra propia fuerza. Pero después de su muerte y de su resurrección, ¿qué dice? Ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces ya hay una genética, ya hay una naturaleza poderosa que ahora sí podemos nosotros someternos al Señor. Sí podemos nosotros servirle a Dios, y no con esfuerzo humano, sino porque Cristo es el que me fortalece. Ahora ya no es un esfuerzo humano, ahora es una naturaleza divina. Cuando el discípulo se cansa de buscar a Dios, ¿qué es lo que está expresando? No una naturaleza divina. ¿Qué está expresando? Un negarse a sí mismo. ¿Y qué es lo que está evidenciando? Que no ha entendido la muerte y la resurrección de Cristo, que ahí es donde está la gloria de Dios para cada uno de nosotros. Por eso en 1 Corintios 15, 14 enfatiza el Señor algo de una manera impresionante, poderosa. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 14? Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es entonces nuestra predicación, pero también es vana nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vamos a utilizar este ejemplo, aunque no sucedió, sabemos de que sí sucedió. Vamos a decir que Cristo murió en la cruz y fue sepultado. Y aquí está diciendo, si no hubiera resucitado, todo
lo que hemos oído sería en vano. Aunque haya muerto el Cordero de Dios, pero ya sabemos que no fue así. Aunque haya muerto el Hijo de Dios por todos nosotros, aunque haya muerto por todos los pecadores, aunque haya muerto como el Padre determinó enviar a su Hijo por amor al mundo. Si hubiera muerto y hubiera quedado en la tumba, ¿qué es lo que dice el Señor? Entonces, ¿hacia dónde nos está dirigiendo el Señor? A tener un entendimiento completo de la obra poderosa que hizo Cristo en nosotros. Porque al tener este entendimiento completo y no quedarnos en una parte, por ejemplo, solamente en quedarnos de que Cristo murió por mis pecados, y es cierto, y no avanzar en el entendimiento de que Él murió, pero Él también resucitó. Si solamente nos quedamos incompletos en la revelación, pues es incompleto lo que vamos a experimentar del poder de Dios. ¿Qué dice el Señor claramente? Si Cristo no resucitó, todos estamos aquí solamente perdiendo el tiempo. Todos estamos solamente pasando un tiempo agradable. Lo afirma de esta manera para darnos a conocer que el poder de Dios se ha manifestado o se manifiesta al experimentar la muerte, pero también la resurrección de Cristo. Esto no lo habíamos recibido, ¿verdad? Pero al Señor le place dárnoslo a conocer para que nosotros estemos bien ubicados y podamos vivir y experimentar toda la gloria de Dios. Amén. Entonces hay un discipulado de Cristo a propósito antes de su muerte y resurrección, donde dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz, esfuérzate, deja todo, sígueme, para llevarnos a un punto determinante donde nos damos cuenta, o como en el caso de los discípulos, se dieron cuenta de que lo negaron rotundamente y se vieron a sí mismos y se vieron su condición y se dieron cuenta de que no podían agradar a Dios con integridad, no podían servir a Cristo con toda o al 100%. Se vieron a sí mismos y se dieron cuenta de esta realidad. Por eso dice el Señor: si Cristo no resucitó, pero Cristo sí resucitó. Y por eso Él vive, por eso nosotros vivimos. Entonces el Señor quiere que vivamos cual discipulado. Antes de su muerte y su resurrección, es esfuerzo mío. Yo le echo ganas, yo y puro yo. Pero ya no vivo yo, sino que yo. Antes de la muerte y de su resurrección, el discípulo ¿cómo expresa? Oh, yo soy fiel a Dios, yo, vieran, ayuno 3 veces a la semana, doy mis diezmos. Ya aparece ese discípulo, el fariseo que fue al templo. Pero cuando ya entendemos y vivimos el poder del Señor en su muerte y resurrección, entonces ahora ya podemos decir: ya no vivo yo, no soy yo, es Cristo. No es mi esfuerzo, es Cristo el que me fortalece. No es mi inteligencia, es la sabiduría de lo alto que viene sobre mi vida. Cristo resucitó y en ese momento fue cuando ratificó la promesa hecha o el pacto
que había hecho con Abraham Dios. ¡Qué tremendo! Colosenses capítulo 2, verso 12, lo leímos el día viernes y vamos a anotar unas cuantas cosas ahí. ¿Qué dice Colosenses 2:12? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también ¿qué? Resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice? Os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Y dónde sucedió esto? En nosotros, en el bautismo, cuando completamos el proceso del nuevo nacimiento. En Cristo sucedió esto cuando Él resucitó por la gloria del Padre. ¿Y qué dice? ¿Dónde tuvo efecto en nosotros el poder de Dios? Cuando fuimos sepultados con Él en el bautismo. Pero también fuimos resucitados con Él. Cristo resucitó y a nosotros nos dio vida nueva, pero juntamente con Él. Por eso en uno de los componentes del nuevo nacimiento dice el Señor que hay que creer. ¿Pero qué quiere el Señor? Que creamos que Dios resucitó de los muertos en Jesucristo. Y entonces que Dios tiene poder para darnos vida nueva a nosotros. Y cuando hemos nacido de nuevo, es otra la historia que se empieza a escribir. Es otro lo que empezamos a expresar, otra cosa. Romanos 8:3. Porque lo que era, ¿qué dice? Imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, ¿qué dice? Condenó al pecado en la carne. ¿Qué es imposible para la ley? Que el hombre obedeciera, que el ser humano se someta a Dios, que el ser humano sirva a Dios. Eso es imposible. Y ese es el discipulado antes de la muerte y de la resurrección de Cristo. Es imposible que la ley o que los mandamientos de Dios el hombre los obedezca. Pero ¿qué hizo el Señor? Envió a su Hijo. ¿Para qué? Para condenar al pecado en la carne. Su muerte y su resurrección tiene este efecto en la vida de nosotros. Él fue el que destruyó ese pecado en la carne. Este mismo pasaje de Romanos, ahora el verso 34 y el verso 36. Dice una pregunta: ¿quién es el que condenará? ¿Qué dice? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, ¿dónde está? Está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué bueno que Él resucitó. Amén. ¿Quién nos separará, dice, del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
¿Qué dice claramente el Señor aquí? Que Cristo fue el que murió. Pero no quedó solamente muerto en la tumba, sino que Cristo también resucitó. ¿Y ahora dónde está? A la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo por nosotros? Mira la importancia de la muerte y de la resurrección. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Yo imagino en esta escena cuando dice que Cristo intercede por nosotros, yo imagino al Señor diciéndole al Padre: Padre, dales más revelación, amplíales el diseño. Padre, que tu Espíritu se manifieste en todo su esplendor. Es que tú miras la palabra intercesión como de que te portaste mal y está diciéndole: Padre, no, si el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, las cosas viejas pasaron. El que está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. El que está en Cristo, pero ¿en cuál Cristo? En el Cristo muerto y resucitado, no en el Cristo en la cruz. Y eso lo habíamos aprendido hace muchos años, algunos de nosotros. Es que con Cristo estoy crucificado. Y ahí estábamos crucificados, y por estar crucificados no hacíamos nada. ¿Cómo estábamos crucificados en la cruz? Pero decíamos: con Cristo estoy crucificado. Y sí, así nos habíamos aprendido. Inútiles, inactivos, inhabilitados, inmóviles, improductivos. ¿Por qué? Porque así habíamos aprendido que estaba con Cristo crucificado, y lo decíamos poéticamente algunos de nosotros, y así poéticamente estábamos inútiles. Pero Cristo sí fue crucificado y fue sepultado y resucitó para la gloria del Padre. Y de la misma forma nosotros fuimos crucificados, el yo fue muerto y fue sepultado y fue desaparecido. ¿Para qué? Para una vida nueva en Cristo, productiva, poderosa. Por eso cuando te digo, cuando menciona el Señor que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, no es de que está diciendo: Padre, pecó pero perdóname. No es que ya esa intercesión no es para ti. La intercesión para ti, para mí, es como la que te mencioné. Padre, que se cumpla el plan tuyo en ellos. Padre, que el propósito tuyo lo alcance en cada uno de ellos. Padre, que tu Espíritu Santo toque sus vidas, que tu Espíritu Santo se mueva, se manifiesta. Esa es la intercesión que está usando o haciendo Jesucristo. Es que antes de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿cómo son los discípulos? ¿Mediocres? ¿Débiles? No, pues usted lo leyó y puede leer otros ejemplos en la Escritura antes de que Cristo muriera y resucitara. Apartados del camino, siguiendo de lejos al Maestro. Usted ve a Judas, ladrón. Oiga, ese Judas tremendo, entre los 12 escogidos y robando. ¿O no es cierto? Pero usted ve a los discípulos, ya no Judas porque ese ya no llegó a experimentar a un Cristo resucitado. Usted ve a los discípulos posteriormente. ¿Cómo los ve usted? ¿Cómo los ve usted? ¿Cómo es la expresión de ellos? ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó, y Él está a la diestra, y el poder de Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre.
¿Cuándo obtuvo ese nombre? Después de morir y resucitar, se le dio ese nombre que es sobre todo nombre. Por eso ahora podemos nosotros vivir y experimentar la gloria de Dios entendiendo la muerte y la resurrección de Cristo. Es un estilo de vida como poderoso, un estilo de vida como firme, sólido, incansable, inmenso, productivo. Sigamos leyendo. Entonces, ¿qué pregunta aquí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Verso que continúa. ¿Qué dice? Antes en todas estas cosas. ¿Qué dice? Somos más que vencedores. ¿Pero por qué? Por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que murió y resucitó, por medio de aquel que al hacer esta acción nos dio a nosotros todo el poder, toda la autoridad, toda la capacidad, toda la sabiduría, todo el entendimiento. ¿Para qué? Para tener esta seguridad. ¿Cuál seguridad? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Nada nos puede separar. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos hace más que vencedores. No es un esfuerzo humano. No es un sudor humano. Aquí uno suda, pero porque estos reflectores parecen hornito. En el tiempo del verano se siente bien rico estar aquí arriba. ¿Por qué somos más que vencedores? Ese es el poder de su muerte y de su resurrección. Cuando no se ha entendido, cuando no se ha recibido, cuando no se ha obtenido lo que Dios dice, ¿cómo vive el discípulo? No más que vencedor, sino perdedor todo el tiempo. Pero cuando entendemos por qué somos más que vencedores, cuando lo vivimos, entonces es una realidad. ¿Qué es una realidad? Que nada nos puede separar. Nada. Ni nadie. Nada ni nadie, ni ninguna cosa creada. Ni la muerte, ni la vida, ni riqueza, ni pobreza. Ni la esposa, ni el esposo. Ni la edad. ¿Pero por qué? Porque hay un poder que no es tuyo ni es mío. Hay un poder que a Dios le ha placido hacerlo de esa manera para que de Él sea la gloria, para que de Él sea la alabanza. Hay un poder que ha hecho y ha manifestado en nosotros. Porque somos más que vencedores por medio de aquel, por medio de Cristo que nos amó, murió y resucitó. Y ahí nos dio esa capacidad de ¿qué? De ser más que vencedores. Y este es el estilo de vida que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Un estilo de vida que glorioso, un estilo de vida con ¿qué más? De excelencia, un estilo de vida que, hablando claro, aquí entre nosotros, cuando no se ha vivido esta realidad, ¿cómo
vive el discípulo? Ya hablando así entre nosotros, no responda de otros, de usted mismo, piense y medite. No vea la paja en el ojo del hermano, vea la viga en su ojo. ¿Cómo vive un discípulo cuando no ha experimentado esta realidad? No es más que vencedor. Le quitaron el trabajo, la compañía cerró. ¡Ay, Dios mío bendito! ¿Por qué? ¿Cómo voy a pagar el carro? ¿Cómo voy a pagar el celular? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué? Se le murió alguien. ¿Y qué dice aquí? Ni la vida, ni la muerte. Se le murió alguien querido, y no te digo que no se siente dolor, pero es un dolor tan extremo que ya no quiere ver a nadie. No quiere hablar con nadie. Déjenme con mi dolor. Ustedes no saben lo que yo siento. ¿Y qué es lo que hacen? Estoy hablando de discípulos, no de personas del mundo. ¿Y qué es lo que hacen? Se encierran, se apartan, se quieren morir y ni se mueren. Es 3, es 4, les agarra, es 5, va subiendo de nivel pues el estrés. Es 6, es 7, es 8. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo humano. Y lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos, que es una naturaleza poderosa que Dios nos ha dado por medio de Cristo en su muerte y resurrección. Por eso, si Cristo no hubiera resucitado, no pudiéramos ninguno de nosotros. Si Cristo no hubiera sido levantado por el poder del Padre, ninguno de nosotros seríamos capaces. Pero Cristo sí resucitó, Cristo sí resucitó, Cristo sí resucitó, y Cristo nos hace más que vencedores. Dice somos más que vencedores, no dice vamos a ser. No dice algún día vas a vencer todo lo que se te... ¿Qué dice? ¿Cómo Dios te ve? ¿Cómo Dios te ve? ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo Dios quiere que tú vivas? ¿Cómo estás viviendo? Es que Dios, cuando puso su genética en ti, cuando puso su naturaleza en ti, Él no se equivocó. Él no duda que tú tienes su genética. Él no duda que tú tienes su naturaleza. Él no duda. Él te ve a ti y Él se ve a sí mismo. Él te ve a ti y te ve glorioso, poderoso, vencedor. Porque Él está viendo lo que Él ha puesto en ti y en mí. Es lo que está viendo y es lo que Él espera que tú expreses. Por eso dice el Señor, somos más que vencedores. No dice vamos a vencer todo esto cuando se nos presente, no, ya somos más que vencedores, ya somos, ya en nuestra naturaleza ya está esa capacidad. Así es que dale gracias a Dios cuando se te presenta algo. ¿Por qué? Porque Dios ya ha puesto en ti la capacidad de vencerlo. No es para que expresemos, no, es para que expresemos que lo que Dios ha hecho, la naturaleza del Padre, la gloria de Dios. ¿Por qué somos más que vencedores? Por medio de aquel. No eres tú, no soy yo. Lo único que nos ha pedido Dios es de que aceptemos lo que Él ha hecho. Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. Lo único que te pide a ti es de que tomes de lo que Él te ofrece, de lo que Él te ha dado, de lo que Él ha hecho, que lo tomes y que lo vivas, que lo disfrutes, que lo experimentes en todo tu diario vivir. Entonces, si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? No son eslogans, no son palabras que el Señor ha escrito, que nosotros las memoricemos y las repitamos por inercia o por costumbre o por... No, son palabras poderosas y son realidad en nosotros, son una realidad que quiere que vivamos todos los días de nuestras vidas, todos los días de nuestras vidas. Así que si se presenta alguna cosa creada que intente separarte del amor de Dios, que Dios ya ha puesto en ti, la capacidad de vencer. Ya eres más que vencedor. Ya eres más que vencedor. ¿Y cuando se sucedió esto? En la resurrección, muerte y resurrección. En la muerte y la resurrección. Por eso sería vana nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado, pero Cristo sí resucitó. Y sabes qué, tú sabes la historia, quisieron ocultar esta realidad. A los soldados romanos, ¿qué les dijeron? Digan que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo y les pagaron mucho dinero. Pero ¿qué hace Cristo? Resucita y se presenta vivo ante muchos testigos. Y se presenta vivo ante sus discípulos y más de 500 testigos que lo vieron físicamente vivo y resucitado. Amén. Así es que hay un estilo de vida para ti poderoso. ¿Cuál es ese estilo de vida? El de Cristo resucitado. Él es el que te da la autoridad, la capacidad, la sabiduría, el poder, el entendimiento, todo lo necesario. Él ya te lo ha dado, ya lo ha puesto en ti. Ya lo ha hecho. Por eso tú puedes decir claramente, ya no vivo yo. Ya no soy yo el que gobierna. Ya no soy yo el que manda. ¿Quién es? Cristo. Cristo es el que vive en mí y yo someto esa voluntad a Él, someto ese yo nacido de nuevo y entonces por medio de Él, como vivo yo, más que vencedor, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, ni lo alto ni lo profundo me puede separar, ni ninguna cosa creada, yo soy más que vencedor. Más que vencedor. Hay una naturaleza en ti y en mí que Dios ha puesto poderosísima y Dios quiere que tú la expreses todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Pero todos los días de tu vida, no de vez en cuando, todos los días de tu vida hay una naturaleza poderosa que ha sido puesta en ti. Y esa naturaleza fue puesta en ti por medio de Cristo que murió y resucitó. Y a Él sea la gloria, a Él sea toda la exaltación. Ahora definitivamente tenemos que ubicarnos. Si hemos estado viviendo en el discipulado antes de su muerte y resurrección, o si ya hemos empezado a vivir el discipulado de Cristo después de su muerte y de su resurrección. Si ese esfuerzo humano tuyo, estás en el discipulado antes de su muerte. Si es el poder de Él, si es la gloria de Él, si es la grandeza de Él manifestándose en ti, estás en el discipulado después de su muerte y su resurrección. Creo que ya entendimos dónde nos quiere ubicar el Señor. Yo creo que ya no necesito ampliar más, ¿verdad? Pero para mí sería un placer, pero para algunos de ustedes que están en el discipulado anterior, sería cansado. Entonces, ¿en dónde estamos ubicados? ¿Cómo hemos estado viviendo hasta el día de hoy? ¿Cómo has estado? Mira, te lo voy a hacer más fácil.
¿cómo has estado sometido a Cristo? ¿Con tu esfuerzo humano o porque el poder de Él se manifiesta en ti y Él es el que te fortalece, Él es el que te da la victoria, eres más que vencedor, pero porque su poder se manifiesta? No, les estoy preguntando para que ustedes mediten y nos ubiquemos ahorita y nos pongamos de pie y entremos, si no hemos entrado al discipulado de Cristo después de su muerte y su resurrección, entremos. Si hemos estado viviendo en el discipulado de Cristo por esfuerzo humano, por negarme a mí mismo, porque estoy con Él crucificado y ahí estoy todavía, o sea que las evidencias son las que deben de hablar por ti. Y yo no lo sé, tú eres el que lo sabes. Ahora, sin duda alguna, el Señor nos ubica en este aspecto. ¿Por qué? Porque no quiere que vivamos en el discipulado antes de su muerte y su resurrección, donde era puro esfuerzo humano, pura entrega humana, puro trabajo, y le estoy echando ganas y voy adelante y ahí lo llevo y ya merito. Cuando es el discipulado de Cristo después de su muerte y resurrección, ¿cómo está, hermano? Más que vencedor. ¿Cómo está, hermana? Viendo la gloria de Dios, estoy siendo transformado de gloria en gloria. Así es que el Señor nos quiere ubicar para que a partir de este día todos nosotros estemos en el discipulado de Cristo después de su muerte y resurrección. ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que el Señor hizo por medio de esta acción de Cristo? Algo maravilloso. Y eso es lo que quiere que nosotros vivamos, expresemos. Eso es lo que Él dice. Eso es lo que el Señor quiere. Oye, pero si estamos cansados, fatigados, si presentarse a la casa de Dios es... Ya mero no venía, hasta qué manera de testificar de algunos, ¿verdad? Ya mero no venía, fíjese, pastor, ya merito no venía, me agarró un dolor de cabeza, que dije, Señor, ha de ser una señal para que me quede. Pero lo vencí, mire, lo vencí. Y aquí estoy. Por eso me viera así al pastor, o sierva, así me dio. ¿Por qué? Porque todavía el dolor me está punzando y no se me quiere ir y no se quiere ir. Si el poder de Dios no necesita un tratamiento, si la gloria de Dios no es un tratamiento que te dé y respires hondo, la gloria de Dios es sobre cualquier cosa y no necesitas o no necesitamos ningún tratamiento. Él es grande, Él es soberano. ¿En qué discipulado has estado hasta el día de hoy? Tú mejor que nadie sabes, yo también. No, digo, yo no sé exactamente en qué discipulado, aunque se ve, por supuesto. Pero no es mi tarea decirte o señalarte, sino que esta palabra es para que todos nosotros nos ubiquemos en el discipulado correcto. Si vamos a alcanzar el propósito de Dios, es por la gloria de Dios, es por la palabra de Dios, es por lo que Él ha escrito. Yo no tengo parte en ese asunto, es el poder de Dios. Y es lo que quiere Dios que nosotros experimentemos. ¿Para qué? Para darle la gloria a Él. Para que ninguno de nosotros nos jactemos. Es que le eché muchas ganas y por eso estoy así. No, es porque hay un Cristo poderoso. Hay un Cristo poderoso que me fortalece. Hay un poder que me da a mí, Dios, para seguir adelante. Esa es la ubicación. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a ubicarnos en esta hora. Si hemos estado en el discipulado antes de la muerte de Jesucristo,
pues entendamos claramente que necesitamos ser discipulados por Cristo, pero después de su muerte y su resurrección. Porque en esa muerte y resurrección fue que Él recibió toda la autoridad, todo el poder. Él es digno de tomar el poder, la sabiduría, la gloria, la honra. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó. Mientras meditas ahí un poquito, quiero leerte un pasaje que se compartió en el discipulado de mujeres el día de ayer. Porque al meditar después tú un poquito, quiero que tú pases aquí al frente y que tú te determines a vivir tu vida como hijo de Dios, pero en el discipulado de Cristo después de su muerte y su resurrección. Y que tú experimentes toda la gloria de Dios que Él nos ofrece en su muerte y resurrección. Este pasaje que leyeron con las mujeres el día de ayer en el discipulado está en Jueces capítulo 6, verso 11 y 12. Y yo te lo voy a leer y voy a hacer un énfasis en este pasaje. Verso 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó. ¿Dónde se sentó? Dice, debajo de la encina. La encina es un roble, un árbol de roble. Se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Con qué actitud quiero que tú pases aquí al frente? Nosotros decimos y estamos seguros de que Dios está aquí. Y en este pasaje lo que nos dice que el ángel de Jehová se sentó debajo del árbol. Pero posteriormente, ¿qué hizo? Se le apareció. Se hizo visible. Ahora Dios está aquí en este lugar. Y si Él quiere, se va a hacer visible a cualquiera de nosotros o a todos nosotros. Ahora, ¿con qué actitud quiero que tú pases? Con ese entendimiento, porque tú vas a venir aquí al frente, ¿para qué? Para confirmar o para ubicarte en el discipulado correcto. ¿Qué es lo que has estado expresando? ¿A un Cristo antes de que murió y resucitó, o a un Cristo que ha muerto y que ha resucitado? Ahora, ¿quién está aquí con nosotros? Está Dios. Está Dios, y si Él quiere, se te va a hacer visible, porque a Él, a Dios, tú le vas a decir: yo me ubico correctamente en el discipulado de Cristo, pero de un Cristo muerto y resucitado. Y que esa acción de Cristo que murió y resucitó por mí, me ha dado a mí una capacidad, una naturaleza, un poder impresionante que Él quiere que viva. Dios está aquí en este lugar. Él lo ha prometido, Él lo ha dicho. Y Él, si Él quiere aparecerse a ti, Él se va a aparecer. Él se va a mostrar a ti. A Él, al Dios Todopoderoso, dile que en este momento, a partir del día de hoy,
confirmas o te ubicas que estás en el discipulado de un Cristo que ha muerto pero que ha resucitado y que está a la diestra del Padre y que te ha dado a ti la capacidad de recibir una naturaleza poderosa, una genética poderosa, una realidad en tu vida que te hace más que vencedor, que te hace más que victorioso, que tú vas viviendo y que el propósito de Dios es de que tú vivas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y es solamente a través de la muerte y la resurrección de Cristo que se ha logrado esto en ti y en mí. Y dile a Dios, dile al único Dios verdadero, que tú en esta hora te ubicas correctamente. Si has estado ubicado, dale gloria a Dios. Si necesitas ubicarte en el discipulado de Cristo resucitado, hazlo. Porque el Señor quiere manifestar su gloria, su poder, su grandeza, su sabiduría, su entendimiento. Todo lo que Él es, Él quiere manifestarlo en ti y a través de ti. Él quiere llevarte a una vida en esta tierra expresando a un Dios todopoderoso. Él quiere llevar a su iglesia, que somos nosotros, a expresar al único Dios verdadero, al Dios que no tiene límites, al Dios que no tiene barreras, al Dios que no hay imposibles, al Dios que es inmenso. Él quiere llevarte a ti como iglesia a expresar su grandeza, su sabiduría, su gloria. Es un estilo de vida que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Él te eligió para eso te escogió, para mostrar en ti a un Dios todopoderoso, a un Dios verdadero, a un Dios grande, a un Dios fuerte, a un Dios que no tiene barreras, a un Dios que no tiene límites. Él te escogió para mostrar en ti su grandeza. Eso es así, dile a tu Padre, a tu Dios, a tu Creador, a tu Hacedor: fuiste creado en Él, por Él y para Él. Fuiste creado para su gloria, para la alabanza de su gloria, para que todos los que te conozcan vean en ti al único Dios verdadero, para que todos los que te conozcan vean en ti al único Dios todopoderoso, y que tú puedas decir: no soy yo, es el Señor. No soy yo, es Dios. No soy yo, es su Espíritu Santo. Para eso Dios te ha elegido y te ha predestinado, para mostrar en ti su sabiduría, para mostrar en ti su grandeza, para mostrar en ti que Él es el gran yo soy, que Él es el gran yo soy. Para eso Él te ha elegido y te ha escogido. Determínate en este día a vivir en el discipulado de un Cristo que ha resucitado, y que debido a esa acción, a Él
se le ha dado ese nombramiento, que Él es el primero y el último, que Él es el principio y el fin. Eso es, dile a tu Dios que todo lo que Cristo logró en su muerte y resurrección, dile todo lo tomo, todo lo recibo, todo lo acepto, todo lo que Cristo logró en su muerte y resurrección. Dile al Padre, todo lo recibo para mí, todo lo acepto para mí, todo lo tomo para mí. Dile al Padre todo lo que Cristo ha hecho en su muerte y su resurrección, todo lo acepto para mí, Padre, lo recibo y vivo en ese discipulado y vivo en la gloria del Padre. Todo lo que Cristo ha hecho en su muerte y resurrección, todo lo recibo, Padre. Todo lo acepto, todo lo tomo, y todo lo que ha hecho Cristo, todo lo empiezo a vivir y a disfrutar para la gloria del Padre, para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Todo lo empiezo a vivir, a evidenciar todo lo que ha hecho Cristo en su muerte y resurrección. Todo lo empiezo a expresar en su plenitud, en su totalidad. Mira el discipulado de Cristo después de su muerte y resurrección. Dice el Señor: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí hay dos cosas que el Señor quiere en nosotros, o en el discipulado que Él nos habla. ¿Qué quiere? Que seamos prosperados y que tengamos salud. Así es que si alguno de ustedes, vamos a hablar de la salud, si alguno de ustedes tiene necesidad de salud, es el momento propicio, porque el Señor establece claramente que Él ya cargó con todas nuestras enfermedades.
Por eso Él dice que tengas salud. Es un estado de sanidad continua. Así que si alguno de ustedes tiene necesidad de salud, de ser sano, en este momento reciba esa sanidad. Así solamente, en el nombre de Jesús, eres sano. Solamente decláralo: en el nombre de Jesús soy sano. Así que cualquier enfermedad, cualquier necesidad de salud, en este momento declaro en el nombre de Jesús que eres sano para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús eres sano para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús eres sano para la gloria del Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso el Señor es una iglesia gloriosa la que está edificando. Una iglesia gloriosa la que está edificando. Tú eres iglesia gloriosa porque Él te está edificando para su gloria y para su honra. Aleluya. 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 Damos gracias al Padre. Entonces tú puedes decir y puedes declarar: estoy seguro que yo soy más que vencedor, pero por medio de Él. Él es el que me hace más que vencedor. Él es el que me hace más que vencedor. Aleluya. Démosle gracias al Padre porque Él lo ha determinado así. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque esto que nos estás revelando tú lo has predestinado desde antes de la fundación del mundo, y te ha placido venir dándonos a conocer toda la verdad que está en ti. Padre, gracias. Ahora podemos nosotros vivir una vida gloriosa como tú has diseñado, porque entendemos que la capacidad y el poder vienen de ti. Padre, gracias. Gracias porque esta seguridad, tu Espíritu Santo es el que la pone en nuestras vidas y el que nos testifica de lo glorioso que tú has preparado, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Saludos.